Bienvenidas y bienvenidos al Taller del Cambio, un lugar para pensar, sentirte y realizar el cambio que mereces. Hoy estaremos hablando sobre una herida más, la herida del abandono. Mi nombre es Priscila, terapeuta del lenguaje y Tairin Murillo, psicóloga. Y es precisamente esta herida que a veces es invisible porque obviamente no se ve a primera vista, sino que desarrollamos ciertas características que hacen que nos comportemos de una u otra manera. Su raíz está en el abandono físico y en el abandono emocional. Tal vez Pri me enriquece cuando hablamos de ese abandono físico. bueno, primeramente me gustaría mencionar que esta herida del abandono se empieza a forjar de los 0 a 3 años, es donde empieza a crecer y empieza a forjarse el desamparo y la angustia existencial. Cuando hablamos de abandono nos referimos a que los padres o los cuidadores, aun cuando están presentes, no cubren todas las necesidades del niño, ya sean físicas, emocionales, alimenticias, y esto empieza a crear esta herida emocional. El abandono también puede ser físico, o sea, literal, alguna de las figuras no está de forma presente. Y esto no es necesariamente que el padre haya querido abandonar al hijo, sino que puede ser, por ejemplo, una mamá que está criando a sus hijos sola o a su hijo sola, hay ausencia de papá, por lo que ya se está generando una herida de abandono por parte del papá y ella tiene que asumir una responsabilidad tan grande como proveedora que se le imposibilita estar presente para cubrir esas necesidades del niño. Y a partir de ahí el niño empieza a aprender que sus necesidades no están siendo satisfechas y que no es seguro recurrir a ese cuidador cuando las necesita. O sea, desde el principio, porque cuando un niño está en el vientre de la madre, él no tiene que pedir. Todas esas necesidades son casi que satisfechas inmediatamente porque los nutrientes vienen por el cordón umbilical y si la mamá deseó ese embarazo, pues está ese vínculo, ese contacto emocional, esa alegría que se va desarrollando desde el vientre. Cuando el niño nace hay una ruptura de esa completud, por decirlo de alguna manera, que va a generar que el niño necesite comunicar a sus padres que tiene una necesidad. Y dependiendo de esa respuesta de los padres, él va a empezar a desarrollar un apego seguro, que es que tiene la confianza de que precisamente esas necesidades van a ser satisfechas, o otros tipos de apego que son el resultado de no tener confianza en esos cuidadores. Sí, y en ese momento, cuando el niño nace, empieza esta parte de la comunicación por medio del llanto, en donde la madre o los cuidadores determinan qué es lo que quiere el niño. En esas primeras etapas que descubrimos que si tiene hambre, que si tiene un cólico, que si hay que cambiarle el pañal, qué es lo que está pasando con el bebé que no deja de llorar. En ese momento, de hecho, Mariana Estapé dice que cuando ella estuvo embarazada, en un momento de mucho estrés, ella llegó a amamantar a su bebé y en ese momento se liberó la oxitocina y ella se le olvidó los problemas que tenía y empezó a relajar su cuerpo y se empezó a sentir ese amor y esa tranquilidad gracias a que se liberaron hormonas que ayudan tanto a la madre como al bebé. Algo muy interesante es que también cuando hay un niño pequeño, los niños lo que quieren es sentirse amados y aceptados y que la persona adulta cumpla las necesidades básicas que son alimentación y amor básicamente. En esa primera infancia, algo importante de entender es que los niños tienen un amor incondicional a sus papás. Entonces, cuando el papá falla, el niño no entiende que el papá falló. El niño lo que entiende es algo hay mal en mí y yo soy el problema. Y a partir de ahí se empiezan a gestar esta herida o otras dependiendo de la interpretación que el niño hace o que el individuo hace en ese momento de la vida. Es verdad que se empieza a forjar en la niñez, sin embargo no quiere decir que esta herida no pueda surgir en otras etapas de la vida, como en la primera infancia o en la adolescencia, por situaciones que se puedan dar por la separación de los papás y después tal vez el abandono de los padres, que yo le decía a Priscila, ahora que veníamos, que es muy triste porque Latinoamérica, al ser tal vez como machista de alguna manera, los papás nos involucran en la crianza de los hijos, entonces tienen una mamá muy presente, muy dispuesta a criar, pero los papás no tienen esa misma disponibilidad emocional y también no han sido educados
para participar en la crianza. Y es por eso que en consulta normalmente uno se encuentra que la gran mayoría de personas tienen esta herida de abandono causada por la ausencia paterna, porque el papá no fue capaz de proveer esa seguridad, yo creo que el papá simboliza seguridad, fuerza, simboliza, nos ayuda a salir como hacia afuera, como a conquistar, a obtener metas, esa fuerza viene de papá. Y cuando ha surgido esa herida de abandono por parte de papá, a veces no tenemos esa fuerza para salir al mundo. Y hay que trabajarla para que uno tenga como esa capacidad de cuando uno tiene una meta, poder alcanzarla y entender que en etapas adultas, pues nosotros somos responsables de nosotros mismos. Yo recuerdo una historia que pasó en mi adolescencia, yo me sentía muy desolada y lo que dice Tyrin, a veces no teníamos esa figura paterna presente que nos escuchara o que comprendiera nuestras emociones. Y yo recuerdo que yo me sentía muy sola y yo tengo un recuerdo que yo estoy sentada en el piso en el cuarto y yo lloraba mucho en mi adolescencia. Y bueno, nosotros venimos de una familia cristiana y creemos en Dios, que es el creador del universo, nuestro Padre y quien nos cuida. Entonces yo recuerdo que yo acudía a Dios y yo hablaba con Él como si fuera mi papá. Yo le decía, Dios, me está pasando esto y esto y esto, me siento de tal manera. Y hablar en ese momento con esa figura que yo sentía que era mi padre, me ayudó mucho en mi adolescencia a sanar mucho de mis procesos en ese momento. Entonces, a veces tal vez no tenemos la figura paterna física, un papá que está ahí apoyándonos en situaciones cotidianas como arreglar algo de la casa o financieramente con alguna cuestión como la educación, por ejemplo, pero emocionalmente o espiritualmente también existe, dependiendo de lo que usted crea, una forma de conexión mayor con la que uno tal vez pueda trabajar. Esta herida de abandono marca dos cuestiones importantes, que es cómo nos vemos nosotros y cómo percibimos a los demás. Y a partir de esto, pues va a afectar obviamente la forma en que nos relacionamos. Lo que Priscila dice es verdad, de hecho hay muchas personas que les cuesta mucho conectar con un poder superior, en las iglesias cristianas, católicas, representados por un padre, porque hay una relación directa en ser papá humano y papá Dios, y eso se rompe también por la figura masculina que hay en la familia, por ese primer proveedor o protector que es como tal el padre, y se lleva todas las demás relaciones. ¿Cómo se ve esta herida en un adulto? Normalmente uno ve baja autoestima, una necesidad constante de hacer mucho para que el otro no me abandone. Como yo no me merezco el amor per se, yo me voy a esforzar mucho para que el otro se quede conmigo. Y se ven relaciones de dependencia y codependencia. Normalmente la persona codependiente está tan enfocada en el otro y resolviendo las cosas de los demás, hasta se puede percibir como una persona excesivamente buena, porque siempre está al servicio de los otros, siempre está para salvar a la familia, para resolver los problemas de otros, para proveer financieramente, para correr al cuidado de los familiares si alguien enfermó, pero detrás de esto hay un autoabandono, y el autoabandono creo que es una de las formas más violentas que tenemos de autoagredirnos. Sí, yo les comentaba en el podcast pasado que una psicóloga me dijo que yo no me amaba, y esa parte del abandono físico y emocional que hemos sufrido muchas personas es real. ¿Cómo empezamos nosotros a cuidar más de nosotros mismos en vez de tener esta dependencia emocional con otras personas? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas formas de hacerlo. El primer paso es reconocer que como adulto no me pueden abandonar, porque ya contamos con todos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Desde psicología uno habla mucho del niño interior herido. El niño interior herido funciona desde la parte emocional, es un reclamo hacia los padres que es materializado en el resto de las relaciones de la vida. Cuando uno ve a parejas que se gritan, a parejas que se maltratan o se ignoran, por ejemplo, porque
el maltrato emocional tiene muchísimas caras, normalmente detrás hay heridas de la infancia. La herida del abandono se ve así, como un excesivo cuidado a los demás, como una necesidad de generar que el otro me necesite para que no se vaya, y a través de esto, pues postergar de alguna manera esa necesidad de estar pagando por amor. Cuando nos damos cuenta que esa respuesta emocional viene de una herida de la infancia, podemos empezar a hacer algo que se llama reparentalización, que es transformarnos a nosotros mismos en ese papá que necesitamos, dejar de reclamarle a papá y a mamá lo que no me dieron y entender que en este momento, en este espacio como adulto o como adulta, yo tengo todas las capacidades necesarias para poder llenar esos vacíos emocionales. Volviendo, haciendo un paréntesis, como devolviéndonos a la niñez, porque aquí estamos un poco enfocándonos en nosotros los adultos que pasamos por situaciones y que tenemos que trabajar para cambiar, porque al final lo que queremos es cambiar. Pero ¿qué pasa si nosotros como adultos tenemos hijos que necesitan que se cree ¿cuál era la palabra? Este apego seguro. El apego seguro. No solo el apego seguro. Yo lo veo mucho en terapia de lenguaje. Yo trabajo mucho con niños pequeñitos que necesitan volver a hablar y, bueno, adquirir esta habilidad. Un niño por sí solo no va a agarrar a sentarse a estudiar solito, ¿verdad? Entonces, aparte también es cómo yo como adulto le doy el tiempo necesario a mi hijo para que él pueda trabajar esas áreas también. Entonces, no abandonarlo y decir, él solo va a aprender o cuando venga la terapeuta va a mejorar, sino que realmente se necesitan cumplir no solamente las necesidades básicas de alimentación y cuidado, sino también las otras necesidades que van surgiendo con el desarrollo de los niños. Era como un paréntesis que quería decir en ese tema. Sí, es súper importante porque al final es más fácil construir un niño con un apego seguro y con mucha autoconfianza que reparar un adulto roto. Y creo que todos somos responsables de generar en nuestras casas ambientes seguros donde los niños sientan la confianza de que pueden ser corregulados emocionalmente, que sus necesidades físicas, emocionales, económicas, necesidades de afiliación van a ser satisfechas. Los niños no se pueden autorregular. Lamentablemente, en estas primeras etapas, las emociones se sienten con muchísima intensidad y tal vez un niño se enoja y hace un berrinche y pega golpes y hasta tal vez golpea a la mamá o al papá, no porque quiera faltarle el respeto al papá, sino porque está sintiendo enojo y no sabe cómo canalizar el enojo. Desde esa posición, nosotros como adultos, y los que son papás como papás y los que tal vez participamos en la crianza de sobrinos o de familiares que son niños, ser ese vehículo para que el niño aprenda a gestionar las emociones de manera positiva y que él también entienda que todas las emociones son buenas, porque muchas veces bloqueamos ciertas emociones en la niñez, por ejemplo el miedo, por ejemplo el enojo o la tristeza, que son mal llamadas emociones negativas, y esto lo que hace es que en la adultez no se puedan expresar esas emociones que al final son un vehículo para resolver problemas y para saber cosas de nosotros mismos. Sí, y entender las emociones aún siendo adultos no es fácil. No es fácil como determinar qué siento. A veces es como complicado. Yo le comentaba a Tyren que dentro del análisis de conducta, que llevé una capacitación hace mucho tiempo, veíamos que a veces los padres dicen es que mi hijo se porta mal, es que hace berrinches, es que es súper malcriado. Entonces también determinar el comportamiento del niño con verbos y de entender qué es lo que pasó antes del comportamiento del niño, porque a veces muchas de las conductas de los niños están ligadas a un comportamiento de nosotros como adultos que tampoco estamos manejando bien las emociones. Y algo que pasa en consulta, y yo creo que nos pasa a todos los profesionales que hemos trabajado con niños o adolescentes en algún momento de nuestra vida, es que lamentablemente los padres achacan a sus hijos malos comportamientos, que son los comportamientos habituales del sistema familiar. Entonces les molesta que el hijo grite, pero todo el mundo en la casa grita. Lo que pasa es que culturalmente el adulto tiene licencia de hacer todo, y el niño que está en una jerarquía menor, donde hay alguien que ejerce poder sobre él,
pues prohíbe unos u otros comportamientos, pero recordar que lamentablemente el comportamiento de los niños es modelado por los padres, entonces no significa nada para un niño que le digan no grite. Si el comportamiento normal de la familia es gritar, el niño va a aprender a hacer lo que su círculo familiar o su sistema familiar hace. De ahí la importancia de ser muy autovigilantes sobre cómo nosotros nos comportamos cuando hay niños, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos, de cómo nos interrelacionamos con los otros, porque ellos van a replicar y amplificar lo que está sucediendo en el sistema familiar. Y precisamente esos sistemas donde la comunicación es asertiva, donde la vinculación entre familiares es positiva y respetuosa, va también a promover a que el niño desarrolle un apego seguro. Sí, ya si tenemos niños con apego seguro, vamos a ser adultos que podemos trabajar con las emociones bien, que podemos comunicar de forma adecuada, adultos sanos, es lo que andamos buscando. Y volviendo, ¿verdad? Al tema de la... Y volviendo al trabajo de la herida de abandono en la etapa adulta, es identificar primero esos comportamientos. Y nosotros tendemos mucho, porque hay muchísima información en redes y en canales y por todo lado, en libros, donde ustedes quieran, de estas heridas. Pero si usted se queda con la información sin hacer nada, la información por sí sola sirve para generar conciencia de mis heridas, sirve para tal vez generar conciencia de cuáles situaciones me activan la herida, me duelen, en qué momentos siento que hay una respuesta emocional donde estoy perdiendo el control, y me van a dar señales para que yo genere autoconocimiento. Sin embargo, el trabajo de las heridas emocionales se hace en la vida real, haciendo cosas, llevando a la práctica, aprendiendo a gestionar las emociones, empezando a ver cuáles son mis necesidades y haciéndome responsable yo mismo de eso que necesito, dejando de buscar la afirmación, el cariño, el respeto afuera y empezar por dármelo a mí mismo. Creo que una manera fácil de empezar a entender cuáles son mis necesidades es hacer una lista de qué es lo que yo estoy esperando que me den los otros. Sí, si uno quiere flores, uno puede ir a comprarse flores, si uno quiere cariño, uno puede amarse uno solito, y cuando uno aprende a uno quererse uno, a verse con amor, uno va a poder ser una persona que puede dar también amor. Algo que yo tengo una obsesión es con temas de la salud, y hay muchas áreas de la salud que uno abandona, tal vez porque uno está triste, deprimido y se siente solo, y que deja de lado y que posteriormente le van a traer lo va a perjudicar muchísimo a uno, y tanto financieramente. Yo siento que, y esto yo lo he visto, que mucha gente deja de cuidarse la salud vocal cuando está en una situación de depresión. Y esas partes de cuidarse la salud es realmente importante para demostrarse el amor hacia uno mismo, porque la falta de cuidado dental va a afectar posteriormente hasta en el Alzheimer. Se provoca por una bacteria que está en las encías, puede enfermar el corazón, puede provocar, si la persona tiene disfagia, puede tener problemas por las bacterias que hay en la boca, bueno, un montón de cosas. Entonces empezar a cuidarse uno mismo y amarse y no abandonarse para realmente empezar ese cambio y dejar de preocuparse tanto por los demás y empezar a preocuparse por uno. Y el tema de preocuparse por los demás, yo creo que aquí algo importante a analizar cuando uno tiene una herida de abandono es la posición desde que yo lo hago. Porque, como le decía, la gran mayoría de personas tienen herida de abandono, y hay heridas de heridas, hay heridas que son pequeñitas y hay heridas que son muchísimo más grandes, y dependiendo de eso va a ser la carga emocional y afectiva que yo sienta con respecto a las relaciones. Pero algo que pasa en la herida de abandono, cuya máscara habitual es la dependencia emocional, es que nosotros hacemos muchas cosas buenas, pero no las hacemos porque seamos muy buenos, sino porque estamos comprando algo en el otro. Y cuando uno se da cuenta
y es honesto con uno mismo de que tal vez usted está haciendo eso y ni siquiera lo siente, ni siquiera le nace, ni siquiera le causa placer y satisfacción ayudar a alguien o estar conteniendo a alguien constantemente, sino que a usted le da demasiado miedo que esa persona no esté, muchas veces ese simple hecho es liberador, porque a partir de eso yo puedo decidir ayudar cuando honestamente quiero hacerlo sin esperar nada a cambio. Es un paso difícil porque ver hacia adentro es complicado, aceptar esas emociones negativas o esas malas actitudes o esos malos pensamientos que nos surgen no es fácil, pero es el primer paso para el cambio. Sí, aprender a decir que no sin culpa. Sin culpa. Y saber, porque cuando hay esta herida de abandono y hay relaciones de dependencia y codependencia, pues normalmente hay gente que se beneficia de eso de uno, porque sabe que, como a Marcelita le da mucho miedo que la mamá la rechace, entonces sabe la mamá de Marcelita que Marcelita va a estar ahí para cuando ella lo necesite, para prestarle dinero, darle dinero, resolverle la vida de su casa, todas sus necesidades. Y si ella empieza a decir que no, pues la mamá de Marcelita probablemente no le guste. Muchas de estas relaciones siempre tienen un ganar-ganar. Ajá. Uno gana porque obtiene lo que quiso y el otro gana porque se siente el salvador. Entonces nunca hay víctimas. Yo creo que a lo largo de la vida, algo que yo he aprendido mucho es que realmente uno es el que forja la vida de uno y el único responsable de las decisiones que uno toma es uno mismo. Porque es muy fácil decir que mis papás hicieron, mis hermanos hicieron o la gente me hizo. Pero realmente en un punto de la vida, cuando uno es adulto, uno realmente ya llega a tener que decidir qué es lo mejor para mí y las decisiones que yo tomo hoy y las consecuencias que yo coseche van a ser a causa de mis decisiones y son mi responsabilidad, no de nadie más. Y hablando del tema de llevar esto a acciones, ¿por qué es importante llevarlo a acciones? Como ya hemos hablado de la niñez y la adolescencia y toda esa experiencia que en realidad es un trauma anclado a una emoción y que hay cosas que lo denotan y usted ni siquiera piensa, usted simplemente reacciona. Entonces, si me amenazan con que me voy a ir porque ya no la quiero, entonces una persona con dependencia emocional, por ejemplo, le ruega a la persona que no se vaya y le llora a la pareja que por favor no se vaya y pierde su dignidad. Y esta respuesta emocional está anclada a una emoción que ese niño o niña, adolescente pasó en su infancia. ¿Por qué es necesario llevarlo a acciones? Porque necesitamos generar experiencias que generen emociones positivas relacionadas a ser responsables y a cuidarnos a nosotros mismos. Algo que yo siempre he hecho, tal vez no siempre, pero empecé a hacer hace ya bastantes años, era que si yo quería comerme algo rico, yo me lo iba a comer y no esperaba a que alguien me llevara o a que hubiera disponibilidad de un amigo o de alguien, sino que yo decía, qué rico poder chinearme, irme a comer eso que a mí me gusta y no tener esa necesidad de salir acompañado, sino de disfrutar de mi propia compañía. Y parece algo insignificante, tal vez para muchos, y para otros parezca algo asombroso de hacer, porque Dios guarde, me vean en una mesa sola. Aprender a disfrutar de esa experiencia, llevarse un libro y tomarse un café en una cafetería bonita y leer un rato algo que me interesa y empezar a conectar con esa emoción de estarse cuidando uno y de que eso sea algo positivo, para que cuando yo esté siendo violentada por otro yo pueda decir, es que yo no necesito vivir esta violencia porque yo puedo llenar mis necesidades. Y si estoy con alguien, no lo hago desde la necesidad, sino porque esa persona viene a aportarme, a sumarme, a complementar mi vida y yo también puedo aportarle y hacer que 1 más 1 sea 3, 4 o 10, porque hay una relación positiva detrás de esto. A mí algo relacionado con el tema que Tyren está contando es que cuando yo quería comerme algo, yo iba, pero me sentía mal porque no estaba invitando a alguien o porque tal vez ese dinero lo hubiera utilizado para otra cosa, para otra persona. Entonces también ese momento incómodo
de sentirme así, porque aunque yo estaba haciendo lo que quería, yo tenía emociones negativas con respecto a el dinero que pude haber utilizado para ayudar a alguien, por ejemplo. Entonces también apreciar ese momento de incomodidad para que el cambio surja. Eso es muy real y tal vez no lo había mencionado y es muy importante. Cuando uno hace cambios y uno hace algo diferente, siempre va a haber un proceso de incomodidad. Porque el cerebro es una máquina maravillosa, pero el cerebro es una cosa también que le encanta que las cosas se hagan igual y le molesta el cambio. Entonces, normalmente, cuando va a haber cambio, el cerebro no va a querer funcionar bien. Y cuando nosotros somos adultos y hemos tenido una cantidad de comportamientos, es como que el cerebro ya tiene unos caminitos señalados. Y esos caminitos para el cerebro son súper fáciles. Vamos a construir a través de acciones nuevos caminos y esos nuevos caminos requieren conciencia, requieren constancia y requieren mucha, a veces, voluntad. Y algo muy importante cuando uno está haciendo un cambio es buscar la celebración. Tal vez usted pasó un momento, como Pri decía, que fui a comer y me sentí muy incómoda porque no me llevé a mi mamá, por ejemplo. Y mami está en la casa comiendo arroz y frijoles y yo me estoy comiendo un churrasco aquí en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, al final, felicitarnos, porque a pesar de que nos costó, lo estamos haciendo. Y poder decir, oye, lo estás haciendo muy bien. Al final, el trabajo de uno, el principal que lo debería disfrutar es uno. Y eso no quiere decir que uno no comparta y que no sea delicioso compartir con la familia y con los amigos, pero yo siempre digo que hay cosas que son solamente para que uno mismo las disfrute, y eso está bien. Sí, empezar a que cada uno de nosotros nos analicemos cuáles son nuestras necesidades reales, qué son nuestras negociables y no negociables, y empezar desde ahí. Y puede ser algo muy pequeño, no tiene que ser algo grandísimo, pero desde que empezamos a caminar en el cambio, empiezan a surgir esas cosas que nos hacen ser personas nuevas y que nos hacen ir dejando estas heridas en el pasado. Aunque yo hablo mucho con Tyrion sobre estos temas de las heridas de la infancia y que yo personalmente soy una persona que vive más como en el futuro que en el pasado. Las dos son malas, ¿verdad? Vivir en el pasado y vivir en el futuro, ninguna es como buena, hay que aprender a vivir en el presente. Yo creo que yo he hecho un trabajo muy grande a lo largo de mi vida, que ahora yo siento que no quiero como ir a devolverme allá en mi niñez para ver qué fue lo que me pasó, para ver qué tengo que cambiar. Pero a veces sí es necesario identificar esas pequeñas cositas que nos están haciendo en nuestra adultez tener ciertos comportamientos inadecuados y identificarlos y tratar de empezar a hacer el cambio. Mucho de lo que nosotros hacemos también es programación neurolingüística, y es empezar a hablarnos diferente, porque yo siento que todo empieza desde el poder de la palabra, cómo yo utilizo el lenguaje y cómo me hablo yo para poder hacer un cambio en mi mente. Eso es cierto. A mí me hace mucha gracia la programación neurolingüística porque es tan sencilla, pero funciona. Al final a nosotros nos programan desde niños por esas frases repetitivas que dicen los papás, los tíos, el maestro. Esas personas importantes dijeron cosas de mí y yo las asumo y las hago mías, aunque no sean una verdad, porque todo lo que creemos verdadero pues es muy cuestionable. Y cómo nos hablamos, y lo que hablábamos del diálogo interno en el capítulo 1, que si no lo han visto, vayan y véanlo, acerca de cómo nosotros hablamos y cómo eso condiciona nuestras reacciones corporales y emocionales y nuestros comportamientos, van a generar muchísimo cambio. En la herida de abandono, cuando usted ha vivido toda una vida para los demás y por los demás, por miedo al abandono, suele haber una deuda emocional grandísima con uno mismo. Y cuando uno decide trabajar esta herida, mucho de lo que uno hace al principio es como devolverse a sí mismo lo que me debo. O sea, di tanto y chineé tanto a los demás, pero los demás no me devolvieron eso a mí. Ahora tengo la posibilidad de ser consciente y generar ese espacio de autocuido, de mimo, de apapacho, de abrazo, de hablarme bonito. Y cuando eso empieza a pasar, a nivel interno se genera algo muy hermoso,
que es que usted empieza a llenar ese inventario emocional que está en números negativos. Y no tienen que ser cosas grandiosas, son cosas sencillas, aprender a tomarse un café con calma en la mañana. Si a usted alguien la llama y usted no quiere contestar, esa persona le quita la paz, no contestar si usted no quiere hacerlo. Si alguien le pidió plata y usted no tiene, porque pasa mucho en la dependencia emocional y en la herida de abandono, que antepongo las necesidades de los demás, aunque yo me quede sin pagar cosas mías, aunque yo deje de resolver cosas mías, y usted dice, no quiero hacerlo o no puedo hacerlo, eso empieza a llenar ese inventario emocional y estoy asumiendo mis necesidades como algo que yo puedo llenar y satisfacer. Y ponerme en primer lugar, a veces creo que más a las mujeres que a los hombres, que estamos muy socializadas a servir, a atender y a cuidar, inconscientemente se nos siembra la idea de que nosotras estamos al servicio de los demás y que como que cuidarnos a nosotras mismas no está bien. Darse cuenta que yo a veces le digo a mis pacientes, el día que usted no sirva, todo el mundo le va a dar una patadita por allá atrás. Porque cuando usted genera relaciones codependientes, no es una relación honesta, sino es una relación de alguna manera de interés, una relación basada en lo que yo obtengo. Y cuando estas personas llegan a etapas muy adultas con esta herida de abandono sin trabajar, normalmente lo que pasa es que tienen un hueco emocional enorme, tienen un hueco en sus finanzas personales porque han vivido tapando los huecos de los demás y no se han preocupado por ellos mismos. Y cuando esa persona está en una posición verdadera de no dar, la gente a la que la han servido les da la espalda. Y al final no es culpa de las otras personas, tampoco, porque todo lo que pasa en nuestras vidas es porque yo lo permito. Y cuando eso se ha llevado a esos extremos, se pierde la salud, se pierde el dinero, se pierde la dignidad, la autoestima, quedan las personas muy devastadas. Entonces ahora pues yo los invito a que hagan un examen personal de que si ustedes han tenido herida de abandono y están teniendo relaciones en las que el miedo al abandono es el centro, que sus comportamientos son de dependencia o codependencia, que viven con personas, que es muy habitual en la herida de abandono, vivir con personas con adicciones, con alcoholismo, con ciertos comportamientos dados a los vicios o a las apuestas, que lo arrastran a uno. Los invito también a buscar formas de apoyo, terapia individualizada, y los que no pueden pagar una terapia individualizada, hay grupos como Alcohólicos Anónimos, CODA, que es para codependientes, y ciertos grupos que pueden empezar a ustedes a darles herramientas para generar cambio. Sí, yo los invito a que se amen mucho, que se abracen, que se quieran. Realmente, cuando uno empieza a amarse y a quererse, los cambios surgen. Yo lo veo mucho en terapias de lenguaje con mis pacientes adultos y niños. A pesar de que uno va y trabaja, habla, lenguaje, comunicación, deglución o lo que sea, cuando uno llega y tiene este acercamiento con las personas, que ellos se sienten amados y queridos, el cambio y la rehabilitación empieza a ser más rápida, porque todos los seres humanos queremos ser queridos y amados, y yo creo que ahí debería empezar esto. La parte de las heridas es empezar a amarse, quererse, cuidarse, respetarse y decirse muchísimas cosas bonitas. Y para cerrar, recordar que tener relaciones interpersonales con los demás no significa que yo no genere ciertos grados de dependencia saludables. Por ejemplo, los niños tienen dependencia a sus padres y esa es una dependencia que si el cuidador lo hace de buena forma es saludable. Nosotros llamaríamos que es una interdependencia, donde usted sabe que la otra persona puede proveer recursos que yo no tengo y yo puedo proveer recursos que el otro no tiene y generar relaciones saludables. Pero tener en cuenta que uno no debería estar más preocupado por los demás que por uno mismo. Y para sanar esa herida, número 1, reconocer que la tengo. Número 2, si está dentro de mis posibilidades y lo considero necesario, buscar un terapeuta. Número 3, si hay temas de adicciones o temas
más difíciles de manejar solos, buscar un grupo de apoyo que puede ser Al-Anon, CODA o otros que existen. Y número 4, empecemos a convertirnos en esos padres que no tuvimos y que ahora tenemos los recursos para hacer esa lista de cosas que me gustarían que los demás hicieran por mí y empezar yo misma a hacerlos para llenar ese inventario emocional. Nos despedimos y los vemos en nuestro próximo capítulo de El taller del cambio.